Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Si están buscando con quién tomar clases de español, pueden tomar clases con Español desde el Sur. Si van a la descripción van a encontrar que hay un link y en ese link está no solo el formulario de contacto para las clases, sino también las transcripciones de todos los episodios gratis, el Instagram y una forma de apoyar económicamente este proyecto. Ustedes saben que esto es un proyecto independiente, que por suerte ahora tengo una persona que me ayuda editando el audio de estos episodios, pero es un proyecto independiente que se apoya solamente en las suscripciones mensuales. Así que si tienen la oportunidad y las ganas de apoyar este proyecto, lo pueden hacer a través de Ko-fi. Y si no lo pueden hacer económicamente, lo pueden calificar, lo pueden seguir, lo pueden comentar y lo pueden recomendar. Todas esas cosas a mí me ayudan muchísimo para que esto siga creciendo. Para el episodio de hoy tengo ganas de hablar sobre la lectura para el estudio de los idiomas. Que, bueno, se habla como una cosa importante, pero no sé si tan importante. Creo que en general se prioriza más el input auditivo, ¿no? Para el estudio de idiomas. Y estoy de acuerdo con que es más importante. Es más importante porque al final es lo natural de los idiomas, ¿no? Esto de la lectura y la escritura no es natural de los idiomas, vino después como una manera de querer registrar eso que se dijo. O sea que lo más natural siempre es el contexto hablado. Pero es verdad que hace muchos años la lectura tiene un rol muy importante en el aprendizaje de los idiomas. Tanto fue así que por mucho tiempo, de hecho, los idiomas no se aprendían hablando, sino leyendo. Yo soy una gran defensora de la teoría del input comprensible, con mis cosas, ¿no? O sea, pienso que igual hay que hablar. No sé si dejaría el habla para el futuro lejano, sino que combinaría el input comprensible con el habla y también me centraría bastante en la lectura. Esto va a depender de un poco de qué le gusta a cada uno, ¿no? Hay gente que le gusta leer más artículos o, bueno, literatura, libros, cuentos, ¿no? Eso va a depender un poco de qué les gusta. Pero sí tengo que decir que hay algo que la literatura tiene que las demás cosas no. Y no es solamente vocabulario específico, sino tiempos verbales interesantes. O sea, si uno, por ejemplo, quiere dominar el subjuntivo o aprenderlo un poco mejor, es muy probable que en los artículos no aparezca el subjuntivo. ¿Por qué? Porque los artículos te hablan de cosas más concretas, de cosas más cotidianas. Pero la literatura sí se da lugar para imaginar, para ser más creativo, para imaginar escenarios, ¿no? Entonces, en la literatura aparece mucho más el subjuntivo. Además de que es como una forma que lamentablemente en el habla está desapareciendo, el subjuntivo. Los idiomas siempre van a la simplificación, siempre tienden a la simplificación, y el español no es la excepción. Así que el subjuntivo está lentamente desapareciendo y antes había casos en los que sí o sí tenía que usarse y ahora es un poco más laxo, más flexible y eventualmente va a desaparecer, así como desapareció el futuro del subjuntivo en español, que por cierto en portugués se sigue usando, si no me equivoco. Así como desapareció el futuro, va a desaparecer el pasado y después va a desaparecer el presente. Ojalá me equivoque, porque es una de las peculiaridades de los idiomas romance. Pero bueno, va hacia ese lado, ¿no? Y la literatura todavía lo conserva mucho, el subjuntivo, porque esto de usar el presente en lugar del subjuntivo es una cosa muy de la oralidad, no tanto de la escritura. En la escritura se ven otras cosas, se ven otras expresiones. Yo creo que leer nunca va a afectar a la forma de hablar. Yo sé que hay estudiantes preocupados porque si leen mucho van a hablar muy formal. Bueno, eso no es un problema de la literatura, sino de ocuparse de buscar las formas cotidianas de hablar también. Primero, ir a clases de conversación, o sea, eso es importantísimo. Y después consumir contenido en el que aparezcan las expresiones más cotidianas. Por ejemplo, si ustedes están estudiando español de Argentina, a mí hay un canal que recomiendo muchísimo, que es para nativos, o sea, no es fácil de entender, que es Lucho Mellera.
Es un comediante que hace un especial de stand-up y hay una parte de ese especial que se llama Lucho con la gente. Y él es muy gracioso y además de muy gracioso es muy elocuente. Es muy inteligente, es muy ingenioso. Entonces lo que hace en esa sección es decirle a la gente que le traiga sus problemas y él los soluciona, ¿no? Entre comillas. Busca una solución. A veces cuando no encuentra una solución, él solo hace que todas las personas voten. Bueno, es muy divertido. Y lo bueno de este canal es que tiene subtítulos. Y no les digo subtítulos generados automáticamente por la IA. No, esto es subtítulos de verdad que lo hace quien edita el video. Entonces, tanto de él como de la gente que habla. Entonces, viene re bien porque a veces con el micrófono, si el sonido no es muy bueno, es difícil de entender, pero con todas las palabras ahí es mucho más fácil. No digo que sea fácil, digo que es más fácil. Pero a lo que voy es que esas son formas de consumir contenido que los ayuden con las palabras más cotidianas, con la jerga. Pero si ustedes quieren hablar, no digo formal, pero con un poco más de consistencia, o si quieren aprender a escribir mejor, no solo texto, sino la ortografía de las palabras, o sea, si una palabra va con S, con C, con Z, si lleva tilde, si no lleva tilde. Bueno, esas cosas se aprenden leyendo. Y es re importante leer. Y hay expresiones que probablemente no escuchen en un show de stand-up, por ejemplo, y que sí las lean y son importantes igual. Y sobre todo es importante entenderlas. No importa si no las usan. Lo importante es tener esas herramientas para cuando las necesiten. Y además del vocabulario, la gramática, como les decía, ¿no? El subjuntivo es una cosa que no aparece en otros lugares que no sea literatura. Lo mismo con los verbos preposicionales. Los verbos preposicionales son esos que sí o sí necesitan, valga la redundancia, una preposición para funcionar. Por ejemplo, quejarse. Quejarse, ¿no? Quejarse es decir algo malo de una cosa. Por ejemplo, yo hoy en Buenos Aires me puedo quejar de que el día está nublado y está muy feo. Eso es quejarse. Como notaron, probablemente dije quejarse de que el día está nublado. Ese de es una preposición y quejarse no funcionaría nunca sin esa preposición. Ahora, ¿por qué es de y no es a o por o con? Bueno, eso no tiene una gran explicación. Podemos pensar en teorías, pero en la mayoría de los casos es más o menos aleatorio. Y ese tipo de cosas, saber qué preposición lleva cada verbo, se ve muy claramente en la lectura. Son cosas que probablemente no escuchan cuando están escuchando un podcast porque su cerebro está en modo entender. Y para entender tiene que dejar de lado muchas cosas que no entiende al 100%. Entonces, ustedes tienen la sensación de que entienden todo y en realidad no. No es para romperles la ilusión, es solamente una estrategia hermosa que tiene el cerebro de evitar escuchar las cosas que no entiende del todo para priorizar el entendimiento general. Y esto es re importante. Es re importante, no es una desventaja. Al contrario, es una ventaja. Pero si queremos realmente asegurarnos de que estamos entendiendo la mayoría, hay que leer. En la lectura aparecen esas cosas y te das cuenta porque lo lees, está ahí, lo estás viendo. Entonces, eso es lo bueno de consumir literatura. Y además de todo esto, como si esto fuera poco, yo creo que la lectura tiene un rol todavía más importante en cuanto al sentido que le da a estudiar un idioma. ¿Qué quiero decir? No sé si alguna vez ustedes probaron estudiar listas de verbos, o si usaron Anki y usaron las tarjetas de una persona que ya había creado antes. O incluso si estudiaron en la universidad o en un instituto, lo clásico es tener un libro de texto y estudiar gramática, estructuras gramaticales. Bueno, si alguna vez hicieron eso, probablemente se habrán dado cuenta que no les importa en lo más mínimo lo que están viendo. O sea, si yo tengo una lista de verbos, ¿por qué debería pensar que esos 1000 verbos son importantes?
O si alguien me dice, tenés que estudiar esta estructura gramatical, ¿por qué yo debería priorizar esa estructura y no otras? Y es una pregunta muy válida que tiene una explicación. Y es que eso no tiene sentido para el cerebro. O sea, el cerebro no tiene la necesidad, más bien, de aprender esas cosas. No es como que te encontraste esa palabra o esa gramática naturalmente y dijiste, ¿qué es esto? Y lo necesitaste para entender algo, no. Si alguien te dice, estudia esto, entonces no hay una necesidad. O bueno, la necesidad sería, no sé, tomar un examen. Pero es una necesidad a muy corto plazo, ¿no? Y si uno quiere estudiar un idioma, tiene que intentar que esas estructuras, que esas palabras, queden grabadas para usarlas en el futuro. Una manera de generar esa necesidad es, adivinaron, con la lectura. La lectura nos crea sentido y nos crea necesidad de nuevas cosas todo el tiempo, de estructuras gramaticales, de vocabulario y sobre todo del español, de aprender español. Yo puedo querer aprender español con todas mis ganas, pero si no tengo una necesidad real para aprenderlo, probablemente no lo haga. Y una necesidad no es quiero hablar fluido. Una necesidad es necesito comunicarme con mi pareja o con su familia. Necesito viajar al extranjero. Necesito, no sé, consumir contenido en YouTube. Y eso es una necesidad suficiente. Leer también es una necesidad. Y no la lectura como estudio, sino la lectura como disfrute. O sea, decir, en mi tiempo libre tengo ganas de leer algo en español, algo que no sea muy demandante, y para poder leerlo y disfrutarlo tengo que entenderlo. Y eso es generar una necesidad. Si a mí me gusta mucho la literatura, leer es una forma espectacular de aprender el idioma. Además de que leer puede aportar también el componente social del idioma. No tanto en la lectura aislada, pero sí participando en clubes de lectura, por ejemplo, o hablando con otras personas, intercambiando ideas y recomendaciones de libros, de cuentos. Todo eso hace que nos conectemos con otras personas y que no esté solamente en el plano de la lectura individual, privada, sino también en el habla, en el intercambio con otras personas. De hecho, hoy les voy a leer un cuento que es parte de uno de los encuentros que tuvimos con el Club de Lectura, el Club de Lectura de Español desde el Sur. Si me está escuchando alguien, algún participante del Club de Lectura, el Club de Lectura va a volver. Tuve unos meses un poco complicados con la universidad, muchas cosas que estudiar, muchos paros, o sea, no hubo clases porque, bueno, ya les dije algo en Instagram, pero las universidades no están recibiendo la plata que tienen que recibir por parte del gobierno y los profesores no pueden trabajar. Entonces, básicamente, en una semana solamente tengo que estudiar el contenido de 2 meses y no pude ponerme con el club de lectura, lamentablemente, por mucho que quisiera. El club de lectura, básicamente, en su funcionamiento normal, son encuentros de una vez al mes, en los que leemos cuentos, no libros, por ahora no. Tengo pensado leer libros, pero por ahora no. Yo les mando esos cuentos en PDF y también les mando una guía de lectura con preguntas para cada cuento y también preguntas para comparar los 3 o los 2 cuentos al mismo tiempo. Son preguntas que primero las tienen que leer después de leer los cuentos porque hay spoilers, pero que son buenas para ayudar a pensar los cuentos en más profundidad. Así que lo que vamos a hacer ahora es leer este cuento y leer algunas de las preguntas que yo había diseñado para este cuento en el club de lectura para que las podamos pensar. El cuento se llama Papá Noel duerme en casa. Papá Noel es Santa Claus, ¿no? Básicamente, como se dice en algunos países. Es un cuento de la autora argentina Samantha Schweblin. A mí me gusta muchísimo Samantha, es una de mis autoras favoritas. Y la encontré hace muy poco, así que en el club de lectura la estoy usando casi que en todos los encuentros.
No les quiero adelantar nada de qué se trata. Así lo escuchan y se sorprenden ustedes mismos. Antes de empezar a leer el cuento, les recomiendo que miren la transcripción, sobre todo para la lectura, porque tal vez lo leo un poco rápido y siempre es bueno tener una ayuda visual, leer lo que están escuchando al mismo tiempo. Vamos con la lectura. Dice así. La Navidad en que Papá Noel pasó la noche en casa fue la última vez que estuvimos todos juntos. Después de esa noche, papá y mamá terminaron de pelearse. Pero no creo que Papá Noel haya tenido nada que ver con eso. Papá había vendido su auto unos meses antes porque había perdido el trabajo, y aunque mamá no estuvo de acuerdo, él dijo que un buen árbol de Navidad era importante, ¿sabes? Y compró uno de todas formas. Venía en una caja de cartón larga y plana y traía una hoja que explicaba cómo encajar las tres partes y abrir las ramas de forma que se viera natural. Armado era más alto que papá. Era inmenso, y yo creo que por eso ese año Papá Noel durmió en casa. Yo había pedido de regalo un coche a control remoto. Cualquiera me venía bien, no quería uno en particular. El problema era que casi todos los chicos tenían uno, y cuando jugábamos en el patio, los autos a control remoto se dedicaban a estrellarse contra los autos comunes, como el mío. Así que había escrito mi carta y papá me había llevado hasta el correo para enviarla. Y le dijo al tipo de la ventanilla, se la enviamos a Papá Noel. Y le pasó el sobre. El tipo de la ventanilla ni saludó, porque había mucha gente y se veía que ya estaba cansado de tanto trabajo. La época navideña debe ser la peor para ellos. Tomó la carta, la miró y dijo, falta el código postal. Pero es para Papá Noel, dijo papá, sonrió y le guiñó un ojo. Se ve que para hacerse amigo. Y el tipo dijo, sin un código postal no sale. Usted sabe que la dirección de Papá Noel no tiene código postal, dijo papá. Sin código postal no sale, dijo el tipo, y llamó al siguiente. Y entonces papá trepó al mostrador, agarró al tipo del cuello de la camisa y la carta salió. Por eso yo estaba preocupado ese día, porque no sabía si la carta le había llegado a Papá Noel. Además, no podíamos contar con mamá desde hacía casi 2 meses, y eso también me preocupaba, porque la que siempre estaba en todo era mamá, y con ella las cosas salían bien, hasta que dejó de preocuparse, así nomás, de un día para el otro. La vieron algunos médicos. Papá siempre la acompañaba y yo me quedaba en la casa de Marcela, que es nuestra vecina. Mamá no mejoró. Dejó de haber ropa limpia, leche y cereales a la mañana. Papá llegaba tarde a los lugares a los que debía llevarme y después llegaba otra vez tarde para pasarme a buscar. Cuando pedí explicaciones, papá dijo que mamá no estaba enferma ni tenía cáncer, ni se iba a morir. Que bien podría haber pasado algo así, pero él no era un hombre de tanta suerte. Marcela me explicó que mamá simplemente había dejado de creer en las cosas, que eso era estar deprimido, y te quitaba las ganas de todo, y tardaba en irse. Mamá no iba a trabajar más, ni se juntaba con amigas, ni hablaba por teléfono con la abuela. Se sentaba con su bata frente al televisor y hacía zapping toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Yo era el encargado de darle de comer. Marcela dejaba comida hecha en el freezer con las porciones marcadas. Había que combinarlas. No podía, por ejemplo, darle todo el pastel de papas y después toda la tarta de verdura. La descongelaba en el microondas y se la alcanzaba en una bandeja, con el vaso de agua y los cubiertos. Mamá decía, gracias, mi amor, no tomes frío. Lo decía sin mirarme, sin perder de vista lo que sucedía en el televisor. A la salida del colegio me agarraba de la mano de la mamá de Augusto, que era hermosa. Eso funcionaba cuando venía a buscarme papá, pero después, cuando empezó a venir Marcela, a ninguna de las dos parecía gustarle eso, así que esperaba solo debajo del árbol de la esquina. Viniera quien viniera a buscarme, siempre llegaban tarde. Marcela y papá se hicieron muy amigos, y algunas noches papá se quedaba con ella en la casa de al lado, jugando al póker, y a mamá y a mí nos costaba dormirnos sin él en la casa. Nos cruzábamos en el baño, y entonces mamá decía, cuidado, mi amor, no tome frío, y volvía frente al televisor. Muchas tardes Marcela estaba en casa, cocinaba para nosotros y ordenaba un poco. No sé por qué lo hacía.
Supongo que papá le pediría ayuda y como ella era su amiga, se sentía en la obligación, porque la verdad es que no se la veía muy contenta. Un par de veces le apagó el televisor a mamá, se sentó frente a ella y le dijo: Irene, tenemos que hablar, esto no puede seguir así. Le decía que tenía que cambiar de actitud, que así no llegaría a ningún lado, que ella ya no podía seguir ocupándose de todo, que tenía que reaccionar y tomar una decisión, o terminaría por arruinarnos la vida. Pero mamá nunca contestaba. Y al final, Marcela terminaba yéndose con un portazo. Y esa noche papá pedía pizza porque no había nada para cenar, y a mí la pizza me encanta. Yo le había dicho a Augusto que mamá había dejado de creer en las cosas, y que entonces estaba deprimida, y él quiso venir a ver cómo era. Hicimos algo muy feo que a veces me avergüenza. Saltamos frente a ella un rato, mamá apenas movía la cabeza cuando le tapábamos el televisor. Después le hicimos un sombrero con papel de diario, se lo probamos de distintas maneras y se lo dejamos puesto toda la tarde. Ella ni se movió. Le quité el sombrero antes de que llegara papá. Estaba segura de que mamá no iba a decirle nada, pero me sentía mal de todos modos. Después llegó Navidad. Marcela hizo su pollo al horno con verduras horribles y como era una noche especial me preparó además papas fritas. Papá le pidió a mamá que dejara el sillón y cenara con nosotros. La movió cuidadosamente hasta la mesa. Marcela la había preparado con un mantel rojo, velas verdes y los platos que usamos para las visitas. La sentó en una de las cabeceras y se alejó unos pasos hacia atrás, sin dejar de mirarla. Supongo que pensó que podía funcionar, pero cuando él estuvo lo suficientemente lejos de ella, se levantó y volvió a su sillón. Así que mudamos las cosas a la mesa ratona del living y comimos ahí con ella. La tele estaba prendida, por supuesto, y el noticiero mostraba una nota sobre un sitio de gente pobre que había recibido regalos y comida de gente de más plata, y ahora estaban muy contentos. Yo estaba nervioso y miraba todo el tiempo el árbol de Navidad, porque ya iban a ser las 12 y quería mi auto. Entonces mamá señaló el televisor. Fue como ver moverse un mueble. Papá y Marcela se miraron. En la tele, Papá Noel estaba sentado en su living. Con una mano abrazaba a un chico sentado sobre sus piernas y con la otra a una mujer parecida a la mamá de Augusto. La mujer se inclinaba y besaba a Papá Noel y Papá Noel te miraba y decía: «Y cuando vuelvo a casa solo quiero estar con mi familia». Y un logo de café se agrandaba en la pantalla. Mamá se puso a llorar. Marcela me tomó de la mano y me dijo que subiera al cuarto. Yo me negué. Volvió a decírmelo, esta vez con el tono impaciente con el que le habla mamá, pero nada iba a alejarme esa noche del árbol. Cuando papá quiso apagar el televisor, mamá empezó a luchar con él para alejarlo, pero no lo consiguió. Sonó el timbre y yo dije: «¡Es Papá Noel!». Marcela me dio una cachetada y papá le gritó. Empezaron a pelear, y aunque mamá aprovechó para encender de nuevo el televisor, Papá Noel ya no estaba en ningún canal. El timbre volvió a sonar y papá dijo: «¿Quién mierda es?». Pensé que ojalá que no fuese el del correo, porque papá ya estaba de mal humor, y yo no quería que volvieran a pelear. El timbre sonó muchas veces seguidas, y entonces papá se cansó, fue hasta la puerta, la abrió, y vio que era Papá Noel. No era tan gordo como en televisión, y se lo veía cansado. No podía mantenerse de pie, y se apoyaba un momento de un lado de la puerta, otro momento del otro. «¿Qué quiere?», dijo papá. «Soy Papá Noel», dijo Papá Noel. «Y yo soy Blancanieves», dijo papá, y le cerró la puerta. Entonces mamá se levantó, corrió hasta la puerta, la abrió, y Papá Noel todavía estaba ahí, tratando de sostenerse, y lo abrazó. A papá le agarró un ataque. «¿Este es el tipo, Irene?», le gritó a mamá, y empezó a decir malas palabras y a tratar de separarlos. Y mamá le dijo a Papá Noel: «Bruno, no puedo vivir sin vos, me estoy muriendo». Papá logró separarlos y le dio a Papá Noel una trompada, y Papá Noel cayó para atrás y quedó seco sobre la entrada. Mamá empezó a gritar como loca. Yo estaba preocupado por lo que le estaba pasando a Papá Noel, y porque todo esto atrasaba lo del auto, aunque me alegraba ver a mamá otra vez en movimiento. Papá le dijo a mamá que iba a matarlos a los dos, y mamá le dijo que si él era tan feliz con su amiga, ¿por qué ella no podía ser amiga de Papá Noel? Cosa que a mí me pareció lógica. Marcela se acercó a ayudar a Papá Noel
que empezaba a moverse en el piso, y le dio una mano para que se levantara. Y entonces papá volvió a decirle de todo, y mamá volvió a gritar. Marcela decía, cálmense, entremos, por favor, pero nadie la escuchaba. Papá Noel se llevó la mano a la nuca y vio que le sangraba. Escupió a papá y papá le dijo, maricón de mierda. Y mamá le dijo a papá, maricón serás vos, hijo de puta, y también le escupió. Le dio a Papá Noel la mano, lo hizo entrar a la casa, se lo llevó a su cuarto y se encerró. Papá se quedó como congelado. Y en cuanto reaccionó, se dio cuenta de que yo todavía seguía ahí y me mandó furioso a la cama. Yo sabía que no estaba en condiciones de discutir. Me fui al cuarto sin Navidad y sin regalo. Esperé acostado a que todo quedara en silencio, mirando nadar en las paredes el reflejo de los peces de plástico de mi velador. No tendría mi autocontrol remoto, eso era clarísimo. Pero Papá Noel dormía en casa esa noche, y eso nos aseguraba a todos un año mucho mejor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Espero que primero que se haya entendido y después que les haya gustado. De nuevo, este cuento se llama Papá Noel duerme en casa y es de Samantha Schweblin. No sé si pudieron registrar quién es el narrador de esta historia. Al principio tal vez no es muy claro, pero el narrador es claramente un niño suficientemente chiquito como para todavía creer en Papá Noel. Algunas de las preguntas que estaban en la guía de lectura del club de lectura es, por ejemplo, si la negación viene por parte del nene o de los adultos, o sea, quiénes están en negación. Si piensan que el protagonista realmente no era consciente de lo que pasaba. ¿Qué rol juega la inocencia infantil en estas situaciones, si es una ventaja o una desventaja? ¿Y cómo se construye la tensión familiar en este cuento? Como ven, son preguntas de interpretación del cuento. O sea, a mí no me interesa mucho qué es lo que la autora quiso transmitir, sino lo que ustedes pueden interpretar de eso. Y es re lindo porque en los encuentros del club de lectura, cada uno y cada una tiene su interpretación personal y ninguna es más válida o menos válida que la otra. Todas se suman para formar una gran interpretación colectiva. Si me preguntan a mí, yo creo que todos los personajes de esta historia estaban en negación. Todos. No solamente el nene, que estaba un poco en negación, principalmente por su inocencia, ¿no? Por ser chiquito, sino también el padre estaba negado en que la familia se disolviera, o la madre estaba en negación de irse de esa casa de una vez, irse con su amante. No sé, creo que todos los adultos de esta historia estaban intentando que funcionara algo que no iba a funcionar, claramente. Y en ese sentido creo que la inocencia infantil del niño sí que es una ventaja. O al menos yo lo veo así. Él de hecho interpreta todo esto como algo positivo, que el supuesto Papá Noel, que es el amante de la madre, duerma en la casa. No lo ve como una tragedia ni un trauma. Hay que ver qué pasa con eso cuando sea grande y se dé cuenta realmente de lo que pasaba, ¿no? Pero al menos en ese momento esa inocencia infantil lo protege. Creo que es interesante ver cómo la tensión se va construyendo desde el primer momento. Creo que la primera escena que vemos es el niño con su padre en el correo, ¿no? Y ya el padre peleándose con el empleado del correo. Bueno, ahí ya empieza a construirse la tensión. Eso nos dice que hay algo que está muy mal, que hay algo que está fallando, hay algo disfuncional, ¿no? Y después cómo tratan a la madre. A pesar de que es una persona que está muy deprimida, que no puede hacer nada, que tampoco puede tomar una decisión, ¿no? Igual la tratan de una manera un poco deshumanizante a veces. Y eso no está bueno, pero tampoco está buena la situación en la que está el padre y tampoco está buena la situación en la que el padre pone a la vecina, Marcela,
que yo creo que es la amante del padre. O sea, es un quilombo esta historia. Pero creo que se vuelve un poco cómica y no dramática justamente por el rol del niño, ¿no? Esa inocencia de la que hablábamos hace que esto se vuelva cómico, porque podría ser un tremendo drama esta historia. Y sin embargo, en algunas partes nos hace reír. Este cuento fue parte de un encuentro del club en el que leímos 3 cuentos en total. Y uno de ellos, además de Papá Noel duerme en casa, se llama La salud de los enfermos, que también se los recomiendo muchísimo. Me hubiera encantado leerlo, pero es muy largo. Es de Julio Cortázar, mi escritor favorito de todos los tiempos. Un escritor argentino. La salud de los enfermos es una historia que también podría ser muy dramática y sin embargo es cómica porque a veces es ridículo hasta qué punto las personas pueden llevar la negación. Se los resumo sin spoilearlos. Es la historia de una familia muy numerosa, muchos hermanos, muchos hijos, tíos, todos viviendo en la misma casa. Y la madre, que es la figura de autoridad en la casa, o al menos la de mayor respeto, se enferma. Y el médico dice que su estado es tan delicado que no puede recibir malas noticias. Y la familia tiene una muy mala noticia que darle. No les voy a decir cuál. Pero es todas las estrategias que ellos desarrollan para que la madre no se entere, no sepa de esta muy mala noticia y para protegerla. Pero bueno, nada, es mucho mejor de lo que yo puedo resumir. Les recomiendo muchísimo que lean La salud de los enfermos. Es muy divertida. Es un poco difícil de leer porque, bueno, es literatura para nativos. Pero yo creo que vale la pena el intento. Si les interesa participar del club de lectura, primero les recomiendo que tengan un nivel suficiente para leer cosas y entender la mayoría. Quiero decir cosas para nativos. Por ejemplo, esta que leí hoy, o si leen La salud de los enfermos. Lo que ustedes tienen que notar es que no es un esfuerzo tremendo entenderlo, porque además de entender el español, tienen que entender los mensajes ocultos, digamos, ¿no? O al menos lo suficiente para poder hacer una interpretación. Si ustedes pueden hacer eso, si pueden leer y entender la mayoría, lo único que necesitan además de eso es poder expresar sus ideas. No tienen que ser niveles súper avanzados ni expresarlos como un escritor, solamente tienen que poder expresarlos, nada más. Eso es suficiente para poder practicar su español con otras personas a las que les gusta leer, intercambiar ideas, debatir. Así que si les interesa me pueden mandar un mail a edespodcast@gmail.com. Por ahora no hay un formulario de contacto para el club de lectura, aunque me gustaría hacerlo, así que es probable que a futuro exista. Cuando exista va a estar en el link de la descripción, como siempre. Pero por ahora me pueden escribir a ese mail, edespodcast@gmail.com. Muchas gracias, como siempre, por escuchar hasta el final. Espero que les haya gustado este episodio y les deseo un excelente fin de semana. Chau, chau.